Bueno, ¿cómo están? Ya tenemos nuestra segunda clase virtual. Esta vez sigue siendo sobre David Reef. Quiero que revisen porfa en el link de Google Drive dos archivos que subí del libro de Reef. Uno está en inglés, el otro en español. El que está en español pues no es el mejor del mundo, pero nos sirve mientras yo logro subir una mejor versión del libro como a la misma carpeta. Voy a intentar hacer eso esta semana. Listo. Bien, tenemos algunos asuntos pendientes que quedaron abiertos desde la clase pasada y es que el primero es que todavía no es muy claro qué modalidad de clase virtual prefieren ustedes. Eso se los digo porque el viernes pasado en una sesión virtual de dudas que abrimos ahí con el link de Jitsi, varios de ustedes me dijeron que preferían clases sincrónicas. Entonces les voy a dejar una nueva encuesta, el link va a estar ahí en la descripción del video y ahí me pueden contar ya definitivamente cuál es la modalidad que prefieren y miramos eso con más detalle. Lo segundo es que esta semana voy a subir las notas, voy a intentar subir todas las notas de mini reseña y ustedes podrán consultarlas. Y la idea es que ustedes vean pues en cuánto les queda ese promedio de mini reseñas, que también vean que eso les va a ayudar a subir la nota del promedio del primer corte. Y espero que eso esté para esta semana, tal vez hasta el viernes, pero no quiero que eso pase de esta semana. Ahí ya van a estar también los bonos calculados de las actividades que hemos hecho en el pasado. Y finalmente, en Aulas, en el primer pantallazo que les aparece cuando abren el curso, subí ya una guía de reseña larga y un ejemplo de reseña larga, pero hay algunas cosas que quiero que tengan en cuenta cuando miren esos recursos. Y es que tanto esa guía como el ejemplo son de una clase pasada que hice en el 2018 y pues hay unos criterios que son un poco distintos a los que yo les he mencionado. Solo hay uno realmente como notable en esa diferencia y es que en la guía aparece que la reseña del libro tiene 3.000 palabras, pero yo les dije que la reseña del libro que vamos a hacer este semestre solo tiene 1.500 palabras, entonces tengan eso en cuenta. Para lo demás, esa guía les sirve mucho porque es una guía muy distinta a la anterior, es una guía que les muestra el paso a paso de la reseña y creo que les va a aclarar muchas dudas sobre qué es lo que yo espero ver al recibir esas reseñas de libros enteros. Y lo mismo el ejemplo de reseña es un ejemplo que de hecho escribió un estudiante en la clase, no es un ejemplo que yo haya redactado. Esto de hecho fue una reseña que me entregaron en el 2018 y que está muy bien hecha y que sigue todos los criterios de esa guía. Entonces, si se enfocan mucho en esa guía, van a ver que les sale una buena reseña del libro. Listo. Para comenzar con el capítulo que tenemos hoy, quiero que le pongamos mucho cuidado al título. Es que el título es ¿para qué sirve realmente la memoria colectiva? Listo. Miren que la pregunta misma ya indica mucho de hacia dónde va la cosa, porque es muy distinto preguntar qué es algo a preguntar para qué, cómo, dónde, cuándo, quién es algo. La primera pregunta, el qué, nos llevaría hacia preguntar por la esencia de algo, por qué es lo que constituye realmente las cosas. Y siempre que uno pregunta qué es algo, uno termina metido como en disputas medio filosóficas, medio académicas sobre definiciones, sobre cómo caracterizar de la mejor manera X o Y cosa, etcétera, etcétera. Mientras que cuando uno pregunta para qué, cómo, dónde, cuándo, quién es algo, pues uno ya está indagando sobre una manera de existir mucho más que sobre una esencia, es decir, uno ya simplemente asume que ese algo existe y que está ahí actuando en el mundo y uno simplemente tiene que conocerlo a través de su comportamiento, de la manera como aparece, de dónde aparece, de cuándo aparece, de quién lo enuncia. Y esa segunda vía es mucho más la vía que prefiere Riff a la hora de preguntar sobre la memoria histórica o la memoria colectiva, que es muy distinto
¿Sí ven? A cómo comienza Gonzalo Sánchez, que sí necesita establecer como de antemano unas definiciones para que quede claro qué es lo que él está entendiendo por memoria histórica, etcétera. Acá la definición no llega por una reflexión como filosófica, sino por mirar realmente en el mundo cómo es que se presenta la memoria histórica en este país, cuándo se presenta, en qué momentos, quién la enuncia, quién la defiende, etcétera, etcétera. Entonces es un ejercicio muy distinto y revela cosas muy distintas. Antes de hablarles sobre el hilo particular del segundo capítulo, para qué sirve realmente la memoria colectiva, hay unas cosas que debemos tener presentes hasta el momento y que vimos en la clase pasada. Simplemente quiero recalcarlas brevemente para que estén ahí como en el panorama. Todas estas cosas van a ser importantes a lo largo del libro y transversalmente, no son importantes solamente en el primer capítulo, entonces es bueno tenerlas en cuenta. Y yo creo que voy a ir haciendo esto a medida que vamos leyendo los capítulos para que ustedes tengan como una imagen pues como global de la lectura y no simplemente una imagen particular de cada capítulo. Entonces, recuerden que algo que aparece en el prefacio del primer capítulo, que es muy importante, es que Reed fue periodista de guerra. Estuvo en varios países con conflictos internos graves, estuvo en los Balcanes, estuvo en Ruanda, estuvo en Irak, estuvo en Israel, Palestina, y usa esta experiencia para escribir. Yo les contaba la clase pasada que esta es una experiencia muy distinta a la experiencia que puede tener un académico que trabaja sobre el mismo tema y que esa era un poco la trayectoria de vida como similar a la de Gonzalo Sánchez, solo que al revés. Si por un lado Sánchez primero es víctima del conflicto y tiene toda una experiencia como de ese conflicto de primera mano, luego su trayectoria de vida es completamente académica. Él estudia en el exterior, él se la pasa en la universidad y en centros académicos o con propósitos académicos como el Centro Nacional de Memoria Histórica, y esa es como la trayectoria que lo lleva a él a investigar sobre ese tema, mientras que acá es un poco al contrario. Si se acuerdan, Reid primero estudió historia, tiene un trasfondo entonces académico, una formación académica, pero realmente todo su trabajo lo ha llevado al campo, a estos países en guerra, a entrevistas con personas particulares, con jefes políticos, con jefes militares, etc. Entonces es una experiencia muy distinta, es una manera muy distinta de ver los fenómenos si uno los considera desde el lente meramente académico o desde la experiencia misma. Porque miren que para Sánchez es muy fácil simplemente hacer grandes afirmaciones abstractas y generales que validen un poco sus puntos, ¿cierto? Entonces para Sánchez es casi que obvio que la memoria histórica lleva a la reconciliación y eso es como una esperanza y un presupuesto teórico que mantiene a lo largo de su obra y no hay mucho problema con eso. Pero para Riff es mucho más difícil, ¿sí ven? Porque él está pensando es en la manera como realmente aparece la memoria histórica en los países donde él ha estado y en las situaciones en donde él ha estado. Y ahí ya es muy distinto. Ahí ya uno no puede partir de una definición como preestablecida de memoria histórica, sino que uno tiene que ver cómo está actuando en ese momento particular. Y en todos esos casos que yo les menciono ahí, los Balcanes, Ruanda, Irak, Israel, Palestina, él ve efectos nefastos y peligrosos de la memoria histórica. Y eso se lo permite su experiencia en campo, a diferencia de todo el trasfondo académico que solo nos mantendría en un ámbito como de preguntar por qué son las cosas, sino cómo aparecen realmente en el mundo. El segundo punto es que la historia crítica tiene usos distintos a la memoria histórica colectiva. Entonces, de nuevo, miren que la pregunta es por el uso, no por la definición. ¿Sí? Podemos tener definiciones muy sencillas de las dos cosas. Historia crítica sería simplemente como lo que hacen los historiadores profesionales disciplinariamente versus la memoria histórica colectiva, que es más bien como las narraciones que aparecen
sobre un pueblo y sobre una nación, sobre su pasado colectivo, etcétera, y son narraciones que siempre tienen usos políticos muy distintos a los usos meramente intelectuales de la historia crítica. Hasta ahí ese punto. La tercer punto. La dinámica entre recuerdo y olvido para un individuo es natural y tiene un tiempo de expiración, mientras que para una nación es artificial y puede prolongarse indefinidamente. Este va a ser un punto fundamental en todo el libro de Riff, y es que recuerden que él está discutiendo en un dominio muy particular. ¿Sí ven? A él no le interesa el debate como meramente académico sobre memoria histórica o sobre qué puede ser la memoria en términos psicológicos, neurológicos, sociales, etcétera, etcétera. No es un debate meramente académico, sino que es sobre todo un debate político. ¿Sí ven? Y el dominio más relevante para ese debate político no es enfocarse en la memoria de un individuo particular, porque si uno se enfocara en la memoria de un individuo particular, no aparece un problema, no es posible plantear un problema, porque es que la dinámica entre recuerdo y olvido en un individuo común y corriente es una dinámica completamente natural que tiene un tiempo de expiración, ¿cierto? Las vidas son de individuos mortales, su memoria pues perdura más bien poco y tienen cosas que recuerdan espontáneamente y cosas que olvidan espontáneamente en su vida, y hasta ahí no hay mucho problema. El problema aparece es cuando uno ya cambia de escala y uno piensa en la memoria de un pueblo o de una nación entera. Ella sí es muy distinto, porque es que no hay manera de que esa memoria se construya si no es artificialmente. Eso no va a aparecer espontáneamente, sino que aparece artificialmente. O sea, de hecho, intencionalmente y conscientemente se tiene que producir una memoria colectiva o una memoria histórica particular de un pueblo y de un país. Y más aún, lo que es más raro y por eso se diferencia tanto de la memoria individual, esa memoria histórica de un pueblo o de un país puede prolongarse indefinidamente, con tal de que se mantengan unas estructuras culturales muy sencillas, como de transmisión oral o de educación pública, etcétera. Mientras esas estructuras permanezcan, es posible transmitir indefinidamente esa memoria. Entonces uno ve casos, el caso más exacerbado que eso, al que Riff vuelve una y otra vez, pues es obviamente el caso judío, y es como esta memoria histórica que ya se confunde también con una memoria mítica o religiosa que ha perdurado por miles de años. Y como esas hay otros ejemplos. Listo. Y finalmente, el último punto es que en muchas guerras, sobre todo las que Riff ha cubierto como periodista de guerra particularmente, la memoria histórica colectiva sirve para avivar la violencia, que es todo lo opuesto, ¿sí ven? A lo que está diciendo Sánchez desde sus presupuestos teóricos y desde el trabajo académico que él ha hecho sobre memoria histórica, que para Sánchez es casi que obvio que cualquier proceso de terminación de un conflicto pues tiene que llevar a un proceso de memoria histórica. Pero acá Riff está viendo en acción, en estas guerras particulares, cómo se utiliza la memoria histórica para cometer masacres, para cometer actos violentos, etcétera, etcétera. Hay un matiz acá importante, y es que esta memoria histórica colectiva que termina en una explosión violenta o en un brote violento, durante mucho tiempo puede permanecer inocua. Durante mucho tiempo puede que no haya ningún problema con esa memoria histórica, sino que simplemente se mantenga como una parte de la tradición oral o de las costumbres de un pueblo o una nación en particular. Entonces, por mucho tiempo ese fue el caso de los Balcanes. Y es que en Bosnia, que hace cientos de años había sido conquistado por el Imperio Otomano y habían tenido disputas fuertes entre los cristianos que estaban ahí y los musulmanes que llegaron con el Imperio Otomano. Llevaban 500 años manteniendo viva una memoria histórica colectiva enfocada mucho en sentimientos negativos como
como un deseo de venganza por la conquista de Constantinopla hace 500 años, un rencor y un resentimiento hacia los musulmanes que asociaban como con esta figura opresora del Imperio Otomano, etcétera, etcétera. Y esto llevaba así durante 500 años. Entonces, durante 500 años no era sino un prejuicio, un agravio, un deseo de venganza, etcétera. Pero cuando se dan unas condiciones históricas particulares, esa memoria histórica colectiva que se había cultivado durante cientos de años de repente brota explosivamente a la superficie. Y eso es lo que a Riff le parece pues peligroso. Y es que esto se puede prolongar indefinidamente. O sea, no hay ninguna fecha, no hay una fecha de expiración predeterminada para la memoria histórica y no sabemos cuándo puede brotar de esta manera explosiva. Entonces es muy incierto. Bien. Entonces tenemos que en este segundo capítulo hay como dos partes importantes. Una primera parte que es todo este argumento sobre la aceleración de la historia, que Riff lo hace de la mano del historiador francés Daniel Halevi, y una segunda parte donde vemos la inconmensurabilidad de las memorias, es decir, el hecho de que no hay manera de comparar realmente una memoria individual y una memoria colectiva o histórica, a pesar de que esa sea la manera contemporánea de asumir la memoria, lo que es muy curioso. Entonces, para hablarles de esta primera parte, que es la aceleración de la historia, quiero que vayan a esta pregunta que está acá en el segundo punto y dice: ¿qué diferencia hay entre estar regidos por viejas costumbres a estarlo por nuevos mitos? La respuesta que da Riff es la velocidad del cambio. Listo. Esta velocidad está asociada a lo que Halevi llama la aceleración de la historia, y es básicamente esta idea de que en el siglo XX hay un quiebre profundo con la manera de experimentar el pasado, el presente y el futuro. Es decir, la manera como nosotros, hijos del siglo XX ahora en el siglo XXI, experimentamos el pasado, el presente y el futuro no tiene nada que ver, y es increíblemente distinto a como alguien en el siglo XIX experimentaba el pasado, el presente y el futuro. Miren que eso es muy diciente porque alguien en el siglo XIX experimentaba el pasado, el presente y el futuro de una manera muy similar a como lo hubiera hecho alguien en el siglo XV, a como lo hubiera hecho alguien en el siglo octavo. Es decir, no existían grandes cambios en el curso cotidiano de la vida humana. Las estructuras que organizaban y regían la vida humana han permanecido relativamente estables los últimos 12.000 años. Es apenas un acontecimiento muy reciente el haber roto con todas esas formas de vida tradicionales. Las hemos borrado, las hemos olvidado, las hemos modificado drásticamente, pero el mundo ya no es lo que era hace miles de años y permaneció muy estable durante miles de años. Entonces, el punto de Riff al consultar todo esto es simplemente mostrar que la memoria histórica es un problema reciente, que la memoria histórica no aparece como un problema en estos modos de vida tradicionales regidos por costumbres muy viejas. Ahí la memoria histórica no es un problema porque estas viejas costumbres pues rigen, entre otras cosas, pues las narraciones sobre la vida y sobre la organización política, y son viejas costumbres que con el tiempo se van modificando lentamente. Ese no es para nada el panorama que ofrece la memoria histórica, que tiene mucho más que ver con la creación de mitos casi que inmutables que aparecen de la noche a la mañana y que tienen que llenar la identidad de una nación entera, de un país entero, de un estado entero, etc. Listo. Entonces son dos problemas muy distintos que dependen mucho de ese contexto. Es decir, de nuevo, para resumir, la memoria histórica no es un problema en estos modos de vida tradicionales regidos por viejas costumbres. Ahí la memoria histórica no aparece como problema, solo aparece como problema en sociedades modernas, en estados-nación modernos, donde no hay narraciones que mantengan la vida atada y se tienen que inventar estas narraciones, se tienen que crear estos nuevos mitos.
Ahí es donde la memoria histórica entra a ser un problema y un problema particularmente político. Entonces, yo quiero que ustedes vean como encarnada esta aceleración de la historia, que no es cualquier cosa, porque es decir, ustedes son hijos de una generación donde esto ya se daba por sentado, esto ya se daba por hecho, esta aceleración. Pero quiero que la vean rápidamente en una serie de elementos que han sido transversales a todas las culturas humanas a lo largo de los últimos 12.000 años, para que vean hasta dónde ha sido tan profundo el cambio. Listo. El primer elemento es agricultura y ganadería extensivas, y es que durante miles de años teníamos formas tradicionales de cultivo y de pastoreo asociados a modos de vida campesinos, predominantemente rurales, ¿cierto? La mayoría de la población del mundo durante miles de años fue una población rural. Es apenas en el siglo XX cuando eso cambia. Solo en el siglo XX es que de repente ya hay más población urbana que rural, y eso solo pasa después de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, realmente es en los últimos 70 años donde hemos experimentado unos cambios absolutamente abruptos y exacerbados a los modos de vida tradicionales que habían regido nuestra existencia los últimos 12.000 años. El primero es ese, entonces. Pasamos de una vida rural a una vida predominantemente urbana, y eso ha traído muchos cambios. Lo mismo pasa en la gastronomía, en todas las normas y prácticas asociadas a la comida. Estábamos acostumbrados a estar confinados a regiones locales muy particulares y a alimentos disponibles localmente. Eso cambia por completo con la globalización, que trae una superabundancia de alimentos permanente y una disponibilidad de alimentos de cualquier parte del mundo todo el tiempo. Y eso es como algo que damos por hecho, pero no nos damos cuenta hasta qué punto eso ha cambiado nuestros hábitos gastronómicos. Miren lo raro que es hoy en día comer en grupo, lo raro que es hoy en día saber cocinar, lo raro que es hoy en día guardar una memoria sobre las recetas tradicionales que se pasan de generación en generación. Lo mismo ha pasado con las lenguas mayores y menores. Una lengua mayor es simplemente una lengua políticamente dominante, y una lengua menor son todas las lenguas, pues todos los dialectos asociados a esas lenguas mayores, pero que se desarrollan en otros dominios. Teníamos una diversidad lingüística impresionante, y pasamos de eso a más bien una homogenización absoluta de las lenguas, donde hoy en día apenas un puñado de lenguas dominantes controlan como los flujos lingüísticos del mundo. Piensen en el inglés, el mandarín, el español, el francés, tal vez el portugués también. Teníamos una vida regida en buena parte por la escritura codificada, que es uno de los elementos fundacionales, pues, de cualquier civilización como duradera. Y hoy en día, pues la escritura ya es más bien secundaria, tal vez tiene importancia como en derecho y en unos aspectos puntuales de la vida, pero realmente los códigos que rigen nuestra vida no son códigos de palabras o de escritura, sino códigos, por ejemplo, financieros, códigos informáticos han comenzado a regir la vida, y eso también es un cambio drástico. De repente ya la palabra no es predominante en la organización del mundo, sino otras cosas. Las imágenes, los números, los datos. Las religiones organizadas eran una parte fundamental de la vida. El calendario religioso era más importante que el calendario laboral o escolar. Era más importante saber cuándo hacer el ayuno de Cuaresma que saber cuándo comenzaba el año fiscal, etcétera, etcétera. Pero todo eso ha cambiado profundamente también, y es que ya las religiones se han vuelto más bien como un suplemento muy pequeño de la vida de las personas. Vienen a suplementar como un poquito su subjetividad, pero llegan hasta ahí, ya no son una fuerza organizadora de toda la vida cotidiana.
las artesanías especializadas y pueden incluir ahí a todo el arte también y a toda la producción artística que requerían habilidades y oficios particulares, ¿cierto? Piensen en saber pulir piedra, saber de carpintería, saber construir casas tradicionales, etcétera, etcétera. Todo este tipo de artesanías especializadas que requerían un aprendizaje muy lento se han sustituido por una producción completamente serializada, industrializada, mecanizada, donde ya es absolutamente fácil producir una infinidad de objetos distintos y de manera muy fácil porque nadie requiere un conocimiento técnico especializado para hacerlo, sino que simplemente se requieren operarios de maquinaria, básicamente. Nuestra relación con el dinero también ha cambiado profundamente. Las monedas y los préstamos han sido comunes en todos estos 12.000 años de civilización, pero asimismo era un aspecto más bien secundario de la vida, simplemente ligado al intercambio de bienes y servicios. Era un uso más bien utilitario del dinero, pero de repente el dinero se vuelve el eje organizador de toda la vida en la modernidad y especialmente en la modernidad contemporánea del siglo XX. Toda la organización de la vida y de la producción tiene como fin incrementar esos flujos de capital. Y uno ve eso de una manera muy sencilla al considerar cómo las fluctuaciones más pequeñas y minúsculas de la bolsa en Nueva York tienen efectos devastadores en, en todo el mundo. Es decir, que los flujos financieros han venido a cubrir incluso la economía más real y local de los países. Y eso es inusitado en toda la historia humana. O sea, el poder financiero nunca había tenido tanto poder como lo tiene hoy en día. La organización política de una sociedad también ha cambiado mucho. Teníamos dos estructuras como muy duraderas en este periodo de 12.000 años, que eran los imperios y las ciudades-estado, y ninguno de los dos eran organizaciones políticas excluyentes, es decir, los imperios eran casi siempre multiétnicos, multilingüísticos, multiculturales, multireligiosos, etcétera. Y eso no era un problema para mantener la cohesión imperial, que era meramente militar y burocrática. Lo mismo en las ciudades-estado, eran centros muy intensos de comercio y de intercambio cultural, eran esencialmente cosmopolitas, habían muchos pueblos y lenguas y religiones presentes en esas ciudades-estado, y ambas estructuras comienzan a declinar a favor de una estructura muy moderna y muy contemporánea que es el Estado-Nación, que comienza a surgir tímidamente como en el siglo XVI, pero que se exacerba violentamente en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando vemos la explosión violenta de muchos estados-nación que apenas están surgiendo en todo el mundo. Entre esos el nuestro, o sea, piensen, Colombia apenas tiene 200 años, surge en el siglo XIX, también con una idea de nación completamente ficticia, y ahí es donde entra esta nueva creación de mitos históricos, que es en últimas la memoria histórica colectiva a la que se refiere Riff. Entonces esa estructura también es profundamente moderna y ha modificado buena parte de la organización política del mundo. La estructura familiar también se ha visto afectada. Pasamos de vivir en familias grandes, casas grandes, donde vivía mucha familia, a familias nucleares, y ya después ya ni siquiera hay familias nucleares, sino simplemente familias fragmentadas o divididas de hermanos que viven separados y papás divorciados y separados, etcétera, etcétera. Entonces eso también ha tenido un cambio, ha influenciado profundamente en la subjetividad humana. Entonces miren cómo finalmente todas esas tradiciones que fueron muy duraderas y muy constantes a lo largo de toda la vida humana, de repente ya no lo son. Y a ese cambio profundo, ese quiebre profundo en la manera como experimentamos el pasado, el presente y el futuro es la aceleración de la historia.
Bueno, finalmente, pues ya esta segunda parte es mucho más breve. Aquí Riff va muy rápido, pero hay un par de puntos que quisiera mencionar como brevemente y que creo que nos dan una buena idea de por qué son inconmensurables las memorias individuales y las nacionales. Primer punto es un punto que Riff va a mencionar varias veces en el libro, que es casi obvio, pero para él es como evidente que hay que constatarlo varias veces, y es que solo los individuos pueden recordar y olvidar. O sea, realmente, verdaderamente, solo los individuos pueden recordar y olvidar. Todas las otras formas de recuerdo y olvido usamos la misma palabra, pero pues la estamos usando de manera metafórica, no de manera literal. O sea, las únicas personas que pueden literalmente recordar y olvidar son los individuos. Los pueblos y las naciones y los estados que hablen de recordar y olvidar solo lo hacen en sentido metafórico, no en sentido literal. Listo. Entonces, esa es la primera inconmensurabilidad que es muy difícil de superar. Entonces, siempre que hablemos de la memoria de un pueblo, de una nación, de un estado, pues estamos hablando en términos metafóricos. Simplemente le estamos asignando algo que asociamos analógicamente a la memoria individual, pero que no es realmente una memoria en ese sentido, sino que es otra cosa, es una construcción, es artificial, no tiene los mismos tiempos, ni las mismas fechas de expiración, ni las mismas dinámicas naturales que tiene la memoria de un individuo particular. ¿Listo? Segunda cosa, a la vez que eso es obvio, que no habría por qué recalcarlo, a Riff le parece que es necesario recalcarlo porque esa distinción se ha perdido. Y se pierde cada vez más cuando se lleva como un límite muy curioso en la vida contemporánea, y es que la rememoración colectiva o nacional se ha vuelto un deber moral. Entonces, recordar aparentemente el pasado como nación o como pueblo, etcétera, ahora es una especie de deber moral en muchos estados-nación, y muchos estados-nación que se han construido compulsivamente con ese tipo de mitos vuelven la rememoración un deber moral. Listo. Entonces uno lo ve con las construcciones nacionalistas más violentas de la primera mitad del siglo XX, como el fascismo italiano, como el nacionalsocialismo alemán, etcétera, donde este deber de recordar de la nación entera es un deber moral que tiene que ser acatado por todos. Eso cambia drásticamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque ya de repente esa rememoración colectiva ya no está enfocada en una idea como heroica de nación, sino más bien en una idea trágica de recordar como todas las catástrofes y el sufrimiento de épocas pasadas, pero sigue siendo el mismo deber. Es decir, el deber de recordar colectivamente, históricamente, el pasado de una nación o de un estado. Y eso para Riff es muy curioso porque o sea, uno nunca diría que un individuo, por ejemplo, tiene un deber moral de recordarse a sí mismo o algo así. Eso no opera conscientemente, es completamente inconsciente la dinámica a nivel individual entre recordar y olvidar. Es muy raro que uno intencionalmente intente influenciar esa dinámica, mientras que a nivel colectivo, social, nacional, etcétera, pasa algo muy distinto, y es que ahí sí intencionalmente, conscientemente, se intenta modificar esa dinámica de qué se recuerda y qué se olvida para una nación entera, para una comunidad entera. Y eso es lo que a Riff le parece inconmensurable. Tercer punto. Esto ya es una cita, se las leo brevemente. Y si la memoria colectiva de un país no solo sobreestima absolutamente como indicador de la, no solo se sobreestima absolutamente como indicador de la coherencia de una sociedad, no solo es quijotesca, sino a menudo positivamente peligrosa. Entonces, lo que le molesta a Reif de la memoria histórica no es particularmente que
que sirva como una cohesión de grupo, como una identidad de grupo. Eso pues es un uso común y corriente de la memoria histórica. Tampoco es el hecho de que sea inventada. Ya vimos eso el capítulo pasado y es que realmente no hay mucha discusión entre si la memoria histórica es verdad o si es ficticia. Eso no importa mucho porque lo que importa es el uso que se hace de esa memoria histórica, sino que dice Riff que puede ser positivamente peligrosa, porque es decir, dadas unas condiciones de un momento particular como de conflicto o de guerra, ese uso intencional y dirigido de la memoria histórica puede servir para exacerbar la violencia. Ese es un punto fundamental, ¿sí ven? Y es que el uso que se le da a la memoria histórica o colectiva siempre es un uso intencional, consciente, políticamente dirigido. No hay manera de que eso aparezca y de que eso emerja espontáneamente. Tiene que construirse. Y si tiene que construirse, y si eso va a tener efectos en una esfera política, pues de entrada ya es un problema político. Y ese es el último punto. Listo. Y es que por buena parte, digamos, del siglo XIX, de comienzos del siglo XX, pues las políticas de la memoria eran lideradas y monopolizadas por el Estado. Era una figura casi estatal, monumental, pero después de la mitad del siglo XX pasa algo muy raro y es que de repente las políticas de la memoria se diversifican y se descentralizan de esta noción de Estado y se vuelve ya una figura como fácilmente recuperada por otro tipo de organizaciones independientes al Estado, como movimientos políticos particulares, minorías étnicas o religiosas o sexuales particulares, etcétera. Entonces, de repente, y eso es una tesis pues que también comparte Gonzalo Sánchez, y es que la memoria se vuelve un terreno de disputa política, ¿cierto? Como siempre es un ejercicio consciente, como siempre es un ejercicio intencional, como siempre es una construcción interesada, pues de entrada ya es un problema de disputa política para cualquier Estado contemporáneo y más aún para cualquier Estado contemporáneo que haya pasado por un conflicto reciente. Lo que es interesante de este terreno de disputa, y eso también lo muestra Riff, es que esos conflictos no necesariamente tienen que ser tan recientes. Es decir, para muchos estados contemporáneos hoy en día la memoria se ha vuelto un problema, incluso sobre hechos pasados hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay toda una disputa de si es necesario o no como una justicia histórica con las comunidades afrodescendientes que eran anteriormente esclavizadas, de si cabría como darles or- como un beneficio histórico debido a esa memoria como de la violencia absurda que fue la esclavitud en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Lo mismo ha pasado en Australia con las comunidades aborígenes. Entonces, esta memoria histórica, cuando ya se vuelve un terreno de disputa, ya no es tan fácil prescribir tiempos particulares. En Colombia es un lío porque tenemos conflictos que han cerrado y otros que siguen abiertos al mismo tiempo, entonces lo vemos como un fenómeno muy reciente, pero piensen que en otros países que no necesariamente tienen conflictos recientes, la memoria histórica sigue siendo un problema y sigue siendo una manera de plantear problemas en la esfera política contemporánea. Y ese es el punto como del capítulo, también a la larga es increíblemente reciente. ¿Listo? La memoria histórica es un problema reciente, no es un problema antiguo y no es un problema asociado a modos de vida como mucho más viejos y mucho más tradicionales, sino que es un problema asociado a estados-nación modernos, a disputas políticas contemporáneas y creo que podemos dejar así por hoy.